Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal de Carmín y más y a su sección de estudios de la Biblia. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, aunque todos los que tratamos aquí son interesantes, pero estamos dando continuidad al punto de la ley que comenzamos el otro día, la parte número 1, y hoy seguimos lo que es la parte número 2 con el título La ley y la gracia. En verdad, hay muchas personas que están preocupados por entender este tema. Yo misma lo he estado estudiando porque quiero comprenderlo totalmente, ¿verdad que sí? Y todo lo que voy comprendiendo voy compartiéndolo con ustedes porque ustedes son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de la ley y la gracia, tenemos que estar bien claro de qué es que estamos hablando, porque hay un poco de confusión con respecto a las leyes en la Biblia. Y es que muchas personas piensan que antes de Jesucristo nosotros éramos salvos por la ley y que después de Jesucristo ahora somos salvos por la gracia. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí en Tito 2, 11 al 15. Nos dice: porque la gracia que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Claro, ¿ustedes saben quién es esa gracia? Cristo Jesús. Es quien trae salvación a todos los hombres. Dice el versículo número 2. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Claro, el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra caminando y nos enseñó claramente a nosotros cómo es que tú y yo tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios, como personas que decimos que creemos en Dios y que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que mostrarle a todo el mundo que verdaderamente lo somos. Nos sigue diciendo en el 3, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Claro que sí, pues Él fue quien se manifestó viniendo a esta tierra a morir por ti y por mí, para darnos esa salvación tan grande que Él tenía así guardadita para ti y para mí. Nos sigue diciendo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Sí, el Señor no vino sencillamente a morir para que tú y yo tengamos acceso a la gracia así por así, no. Él vino a hacerlo para preparar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Hay mucha gente que dicen que son cristianos que andan por ahí, pero que tú y yo sabemos que realmente los frutos de su vida no nos dejan ver a Cristo en ellos, claro está que no. Y todo el que es cristiano de verdad deja ver en su testimonio que verdaderamente está andando conforme a los preceptos de Dios. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice Romanos 4:6? Bienaventurado el hombre al que Dios le atribuye justicia sin obras. Oigan eso. ¿Por qué? Porque las obras no nos salvan. Pero el cristiano que verdaderamente está siguiendo todo lo que Cristo le ha enseñado, el fruto de esa relación con Cristo se va a convertir en obras, en buenas obras. Pero siempre tenemos que tener pendiente que las obras no salvan a nadie, pero la fe sin obra es muerta. Ahora vamos a orar para seguir pidiendo la dirección de Dios en este estudio. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sigue dirigiéndonos en este estudio, Señor. Ayúdanos a comprenderlo bien. También te pedimos que bendiga a los amigos y amigas que están escuchándolo en este momento. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia pueda alcanzar a cada uno de ellos. Gracias porque nos escuchas siempre, Señor. Gracias porque eres nuestro amigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En una ocasión
el Señor le declaró su nombre a Moisés. En Éxodo 34:6 vemos ese caso. Y vemos cómo Moisés exclama de manera tremenda y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué suerte tenemos, de tener un Dios que es misericordioso y tardo para la ira. El Señor es grande, nos ama de manera especial. Nos dice un adagio popular que el amor que más se parece al de una madre es el amor de Dios. Pero muchas veces las madres nos dan nuestra pelita cuando nos portamos mal. Pero el Señor es todavía más misericordioso que nuestras mismas madres. Sí, así es. El Señor nos imparte su gracia y esa gracia de Dios siempre ha estado disponible para todos los hijos de Dios en todos los tiempos, la antigüedad, ahora y siempre ha estado ahí disponible para todos. Vamos a ver qué nos dice aquí en Romanos 4, del 1 al 5. Ahí podemos leer acerca del caso de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como por justicia. O sea, Abraham tuvo verdadera fe en Dios. Y imagínense ustedes, hay que tener tremenda fe para uno llevar a su hijo y ponerlo ahí como para sacrificarlo, ¿verdad que sí? Y esperar en Dios. Hay que tener una fe, como decimos siempre, yo quiero tener la fe como la tuvo Abraham. También vemos el caso de Noé. Noé, acuérdense que nunca había llovido y Noé le creyó a Dios y con paciencia construyó el arca donde pudo salvarse él y su familia. Claro, en verdad es importante que tú y yo como hijos de Dios tengamos fe, pero la fe sin obra es muerta. Ellos creyeron a Dios, pero también obraron. Vamos a ver qué nos dice aquí en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 se nos menciona claramente que la gracia de Dios estuvo siempre a disposición de los hijos de Dios, como mencioné hace un momentito. Y vemos que el Señor, esa gracia, esa misericordia, también fue impartida al pueblo de Israel. Pero a través de símbolos y ritos, el Señor pudo enseñarle a ellos la gracia del Evangelio. Esos ritos indicaban que vendría un Salvador, que es Cristo el Señor. Sí, y ellos pudieron obtener esa gracia. Ellos lo hacían por fe, no en verdad porque ellos fueran a salvarse por hacer esos rituales, sino que ellos le mostraban a Dios obediencia al hacerlo. Y esa obediencia le era contada a ellos, así como a Abraham, por justicia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes, mis hermanos, mis queridos y queridas. Siempre andar en los caminos de Dios tal y como Dios manda, para que esa gracia del Señor Jesucristo pueda estar en nosotros. Porque Jesucristo murió y solamente esa gracia alcanza a aquellos que verdaderamente se quieren poner en sus manos. Ahora vayamos al libro de Gálatas. Gálatas 2:16 nos dice que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Oigan eso. Ustedes saben que el pueblo de Israel llevaba todos esos animalitos, llevaba los aceites, llevaba las harinas. Y realmente ellos estaban siendo obedientes haciendo esos rituales que representaban lo que era, eso era la sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban creyendo en la promesa aún sin haber llegado. Estaban obrando por fe. Y esa fe les fue contada a ellos por justicia también, así como a Abraham. Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia y redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es que nos redime? Es Cristo Jesús. La ley, esa ley ritual, no es quien nos iba a dar la salvación, sino Jesucristo. Pero vamos a seguir mirando aquí en el 25 y 26. Vemos claramente
que Jesucristo es nuestra propiciación, y Él con su paciencia manifiesta su justicia en nosotros. Pero Él solo justifica a los de la fe. Según nos dice ahí en esos 2 versículos, el Señor Jesucristo solamente justifica a los de la fe. Si tú no tienes fe en Jesucristo, si tú no has testificado ante el mundo que eres un hijo de Dios, que andas conforme a sus preceptos, lamentablemente la gracia de Jesucristo no te va a tocar, no te toca. Esa gracia verdaderamente el Señor la introdujo para que tú y yo y todo el mundo pudiera participar de ella. Pero solamente van a participar de ella los que verdaderamente acepten a Jesucristo como su Salvador personal y se mantengan en obediencia, obedeciendo todo lo que Dios le ha pedido que hagan ellos. Claro, pero como dice ahí, la ley no nos salva. El Señor Jesucristo quitó lo que era nuestra sentencia de muerte, sí, pero Él solamente justifica a los de la fe, según Hebreos 4:15. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Romanos 3, 21 al 24. Oigan bien esto. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia que es por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia y la redención que es en Cristo Jesús. Oigan eso. Dice, más ahora sin la ley. ¿Por qué dice más ahora sin la ley? Porque ya la ley ritual fue quitada. El Señor la abolió con su muerte en la cruz. Esa fue la ley que quedó abolida con la muerte de Cristo Jesús. Sí, no pensemos nunca que fue la ley moral. La ley de Dios está ahí para que tú y yo veamos lo que es pecado. Y dice Pablo que la ley en verdad es santa, justa y buena. Así es que tú y yo hacemos bien en mirar ahí cada día en lo que es la ley de Dios. Nos ha impartido su gracia a través de su justicia. Sí, pero esa justicia el Señor nos la ha impartido, esa gracia especial el Señor nos la ha dado. Pero no es para darnos licencia para que tú y yo sigamos pecando. Porque ya Cristo lo ha pagado todo. Claro que no. El Señor quiere que tú y yo seamos obedientes. Esa justicia se nos otorga para que tengamos el poder de obedecer. Dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Pero qué ley? La ley de Dios, la ley moral. La otra ley, que era la ritual, ya fue abolida. Ya no tenemos ya que mencionar esa otra ley, ¿verdad que no? Sino solamente ser obedientes a la ley de Dios. Sí, dice que tenemos que obedecerla. Antes la establecemos, según dice Romanos 3:31. La ley de Dios, mis queridos y queridas, es la norma de su justicia. Es la que representa el gobierno de Dios. Es la ley por la cual tú y yo seremos juzgados. Sí, acuérdate que ahí está todo lo que tú y yo tenemos que saber para que andemos rectamente. Y Dios no va a quitar esos preceptos de delante de nuestros ojos, claro que no, nunca en la vida. Porque Él dice en su palabra que la ley de Dios es eterna. Y cuando habla y dice que la ley de Dios es eterna, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Porque si te das cuenta, la otra ley fue quitada, por tanto, no es eterna. El Señor la enclavó en la cruz, porque a partir de la muerte de Cristo, tú y yo ya no tenemos que andar cargando nada. No tenemos que andar con cabritos, no tenemos que andar con aceites, con harinas, ni con nada de eso. Solamente venimos a los pies de Cristo,
Pedimos perdón por nuestros pecados, le manifestamos quiénes somos, aunque Él nos conoce, y hacemos una amistad estrecha con Él, y Él nos abraza y nos imparte su justicia a través de su gracia. Así es que es importante que tú y yo cada día meditemos en esto. Dios nos ama a tal grado que fue capaz de venir a este mundo y entregarse por ti y por mí. Démosle valor a esa muerte y sigamos en las pisadas de Cristo. Más adelante seguiremos estudiando más acerca de lo que son las leyes en la Biblia. Así que Dios te bendiga y te invito a que compartas este video para que otros también aprendan acerca de lo que es la gracia y el amor de Dios. Bendiciones para ti.